damas y caballeros, permítanme, como un viejo lobo de mar en el arte de contar historias, arrancarles de sus asientos y sumergirles en una aventura donde la realidad se desdibuja y lo inexplicable baila al son de la locura. Nuestro protagonista, el intrépido aventurero y escritor Indiana James, se encontraba en el infernal Nueva York y un agosto pegajoso, y lo que era peor, sin un céntimo. Aburrido de observar a su nueva y atractiva vecina a través de unos prismáticos, sus ojos tropezaron con un peculiar anuncio en el periódico que el ayuntamiento de Mortonville, Maine, ofrecía un sueldo desorbitado para la plaza de farero. El truco, si es que lo había, era el historial de los anteriores ocupantes. Uno se había suicidado, el otro estaba ingresado en un psiquiátrico. Para Indiana, que se definía como escritor, pero era considerado por sus amigos un aventurero cabeza loca, aquello no era una advertencia, sino una invitación. Si estás disfrutando de esta narración, te invitamos amablemente a suscribirte al canal y darle me gusta para apoyar nuestro contenido. Continuamos. Maine, un paraíso de bosques, lagos y una costa atlántica de ensueño, ofrecía el contraste perfecto al sofocante Nueva York. Ignorando las posibles alarmas, Indiana se dirigió hacia Mortonville, un pintoresco pueblo de pescadores que parecía sacado de un cuento. Allí conoció a Rickyn, el alcalde, un hombre franco y sencillo que tras una charla inicial se mostró sorprendentemente dispuesto a contratarlo a pesar de las extrañas circunstancias del puesto. Harry, consciente de la oscura reputación del Faro, insistió en que Indiana conociera a Lenorion, uno de sus predecesores, antes de aceptar el trabajo. El encuentro con Lenorion en el psiquiátrico del condado fue escalofriante. Orion, demacrado y con la mirada perdida, balbuceaba incoherencias y gritaba con terror que todo vendría a por él, que no quería volver nunca a ese maldito pueblo ni que aquello se apoderara de él. Sus convulsiones y la forma en que se agarró a Harry confirmaron los rumores. El alcalde, con el ceño fruncido, reveló que el Faro había tenido 4 fareros en el último año, uno desaparecido, otro huido sin dejar rastro, y los 2 del anuncio del periódico. Aún así, la advertencia solo avivó la curiosidad de Indiana. Con un temporal cerniéndose sobre Mortonville, se preparó para su nueva y solitaria vida. La noche la pasó en casa de Harry, quien le proporcionó una pila de libros. A la mañana siguiente, un viento gélido y nubes plomizas envolvían Mortonville. Tras comprar provisiones, con su tarjeta de crédito incluyendo papel para escribir, whisky y un radiotransistor, Harry le llevó en su barca hacia la isla de las ballenas, donde se alzaba el faro. La travesía fue brutal, el mar embravecido y una densa bruma en realidad, salpicaduras de las olas rompiendo contra los acantilados, ocultaba la isla. Indiana apenas pudo vislumbrar la imponente estructura de piedra. Harry le explicó el funcionamiento del faro, un sistema mayormente automatizado que requería una mínima intervención, y le insistió en que se comunicara con él al día siguiente. La despedida de Harry fue solemne, no de un amigo que se despide de un farero, sino de alguien que teme por un condenado. Solo en el faro, con el rugido de la tormenta como única compañía, Indiana se sumergió en la lectura y en la promesa de tranquilidad. Pero la tranquilidad fue efímera. Una estridente sirena lo despertó. Aunque era media tarde, la oscuridad era total y el faro lanzaba su potente haz de luz en vano contra las tinieblas. Decidido a comenzar su novela, los ruidos comenzaron como si alguien estuviera montando una cama plegable, luego toses, un estrépito y finalmente una voz que entonaba las primeras estrofas de ello, Darkness Miolflien. El duende musical, como lo bautizó Indiana, continuó con fragmentos de los Beatles y los Moody Blues, siempre desde un lugar donde, al investigar, no encontraba a nadie. Frustrado, Indiana se enzarzó en una persecución de su invisible acosador por las escaleras del faro. En medio de la oscuridad, la luz se fue y Indiana resbaló, rodando escaleras abajo y golpeándose brutalmente. Cuando por fin logró encender su mechero, las luces del faro volvieron y escuchó una carcajada burlona desde el piso superior. Agotado y magullado, decidió ignorar a su disc jockey particular y se fue a la cama con un libro de humor, pero el hilo musical continuó toda la noche. Finalmente que el sueño lo venció, pero un desgarrador grito de mujer lo arrancó del reposo. Al encender la luz, el reloj marcaba las 9 de la mañana, aunque el exterior seguía sumido en una oscuridad impenetrable, a pesar de que la radio anunciaba un sol radiante en el resto de la costa de Maine. Desconcertado, Indiana salió a explorar el islote rocoso,
desprovisto de vegetación. La costa norte era un muro de acantilados, mientras que al sur se encontraba la cala de desembarco. Al regresar al faro, la tormenta arreció y al entrar, mojado y tiritando, escuchó una voz femenina que le preguntaba siempre recibe a las mujeres desnudándose apresuradamente. Era Stella Petersen, una periodista freelance, rubia y exuberante, que afirmaba haber sido traída por Harry King para hacer un reportaje sobre los fenómenos del faro. Indiana desconfió inmediatamente. Harry no se habría ido sin asegurarse de su bienestar, ni habría dejado a una mujer sola. Stella era demasiado perfecta y sus motivos demasiado convenientes. Él sospechaba de un gato encerrado, un montaje con un equipo de radio a distancia para provocar los fenómenos paranormales. Stella, leyendo sus pensamientos, le habló de los posibles intereses económicos detrás de tales sucesos inexplicables, lo que reafirmó la convicción de Indiana de que era una espía. Mientras él preparaba la comida, Stella se desnudó, dejándose solo una blusa translúcida, y le propuso un trato en fotos, su historia y después un revolcón. La inminente sesión de amor fue interrumpida por un repentino ciclón tropical que los empapó por completo. La blusa de Stella, adherida a su cuerpo, reveló que no llevaba ropa interior. Apresuradamente subieron al faro para calentarse. En la ducha el agua salió helada a pesar de que el calentador funcionaba. Justo cuando Indiana y Stella se abrazaban en la cama para combatir el frío, el aparato de radio emitió un desesperado SOS de un yate llamado Rolling Star, a la deriva y a punto de estrellarse contra las rocas de la isla de las ballenas. Sin dudarlo un instante, Indiana y Stella se vistieron y corrieron hacia la cala. Stella, con una determinación asombrosa, desató la zodíaca de emergencia y la puso en marcha. La tormenta era un infierno de viento, lluvia helada y oscuridad. En medio de la brutalidad del mar, Indiana la vio entre las rocas y las olas gigantescas. Finalmente, vieron el Rolling Star estrellarse. Rescataron a 3 náufragos: Roland F. Gilbert, un magnate de Gilbert Enterprises, su esposa Juan, y Jeff, el marinero de aspecto profesional. Jeff, para sorpresa de Indiana y Stella, tomó el timón de la Zodiac y los condujo de vuelta a la cala con una pericia asombrosa, lo que avivó las sospechas de un romance entre Joan y el marinero. De vuelta en la pequeña habitación del faro, el drama se desató. Los 3 náufragos empapados se desplomaron en la cama. Roland, el millonario, comenzó a despotricar, culpando a Jefe de su incompetencia. Joan, su esposa, salió en defensa de Jeff, y la discusión escaló rápidamente, revelando un afair apasionado entre Joan y el marinero. Roland insultó a Jeff, Joan abofeteó a Roland, y éste, sin dudarlo, le propinó un puñetazo en el estómago. En ese momento Jeff sacó un revólver y apuntó al millonario. Indiana intervino, lanzándose hacia Jeff para desarmarlo. El primer disparo rompió un ojo de buey. Indiana gritó a Stella que huyera. En la confusión de golpes y gritos, Jeff lo golpeó repetidamente, dejándolo malherido, pero Indiana logró derribarlo y recuperar la pistola. Sin embargo, antes de que pudiera asegurarse de que Jeff estaba fuera de combate, Roland Gilbert se apoderó del arma. Con una sonrisa demente, Roland disparó a Jeff en el pecho, luego a Joan, matándola. Finalmente, Roland, ahora completamente desquiciado, apuntó a Indiana. Indiana se lanzó escaleras abajo, rodando y golpeándose contra cada peldaño. Oyó un disparo a sus espaldas. Roland, transformado en una réplica de Rambo con una metralleta y granadas, lo persiguió furiosamente. Indiana corrió hacia las rocas, intentando evitar las balas que silbaban a su alrededor. Gilbert, a pesar de su edad, era increíblemente ágil y lo acorraló. Indiana resbaló, hiriéndose el riñón. Un rayo reveló su posición, y las balas volvieron a caer a su alrededor. Agotado, se lanzó al suelo y rodó, escapando por los pelos de una granada que estalló cerca. Decidió que no podía seguir huyendo y que su única opción era tenderle una trampa al amanecer. Buscó refugio en una pequeña depresión entre las rocas. De repente, Roland apareció, lanzando otra cerilla a sus pies, sonriendo y apuntándole con la metralleta. Indiana, en un acto desesperado, lo alcanzó en la rodilla con una patada, haciendo que Roland cayera. Indiana corrió hacia el acantilado, decidido a descolgarse. Mientras descendía, sintió el agua en sus tobillos, una sensación extraña dada la altura. Roland reapareció en el borde del acantilado, iluminado por una cerilla, cargó su arma y apuntó a Indiana. De repente, un ruido sordo. Stella, que había regresado milagrosamente, golpeó a Roland con un látigo. El millonario se lanzó sobre ella. Indiana aprovechó el momento para volver al faro,
buscando un arma más potente. Encontró una escopeta de caza Ollán, en passant Ollán 375, diseñada para derribar grandes animales. Reaprovisionándose de munición, salió a unirse a la cacería, guiándose por los gritos furiosos de Roland y los de Stelle. Los encontró. Stelle, con el látigo, intentaba defenderse de Roland, que le apuntaba con la metralleta. Indiana corrió hacia ellos, Roland lo vio, sonrió con malicia, se llevó una granada a la boca, la anilla brilló entre sus dientes y la arrojó hacia Indiana. Con una agilidad desesperada, Indiana la atrapó en el aire y la lanzó por el acantilado, donde explotó sordamente. Sacrificando su propia oportunidad de atacar, fue testigo impotente del destino de Stelle. Roland disparó una ráfaga a la chica, que saltó hacia atrás, el cuerpo salpicando sangre en el aire. Con un grito terrible, Stelle se partió por la mitad a la altura de la cintura, y sus dos mitades cayeron por detrás de las rocas. Indiana gritó con rabia. Roland se giró, sonriendo ferozmente, y le apuntó con la metralleta. Las balas trazaban surcos en las rocas a sus pies. Indiana, ignorando el peligro, corrió hacia su rifle, impulsado por la venganza. Tomó el Ollán, en passant Ollán 375, y avanzó hacia el millonario, que se había subido a la roca donde antes estaba Stelle. Roland se quedó sin munición, pero no mostró miedo, solo una sonrisa desafiante. Indiana montó su rifle, apuntó al corazón de Roland y dudó. Nunca había matado a nadie a sangre fría, pero en ese instante Roland de fe. Gilbert se lanzó sobre él con un grito horrible. Instintivamente Indiana apretó el gatillo. La bala salió disparada hacia el cuerpo del millonario, pero el corazón no estaba desprotegido. Una granada de mano lo protegía. El cuerpo de Roland estalló en una bola de fuego, sus miembros saliendo despedidos en todas direcciones. Una macabra lluvia de sangre y carne chamuscada cayó sobre Indiana, dejándolo aturdido. La lluvia comenzó a lavar los restos de sangre de Stelle y Roland hacia el mar. Cuando Indiana recuperó la conciencia, el sol brillaba en lo alto. Como un zombi, recogió sus pertenencias, tomó la zodiaca de emergencia y se dirigió a Mortonville para hablar con Harry King y la policía. En el camino fue como si despertara de un sueño. No recordaba el estado de los cadáveres, ni el día. Harry, que iba en su barca, se acercó preguntándole si todo estaba bien, ningún problema. Indiana respondió problemas sí, pero no de fantasmas. Ya en tierra, la esposa de Harry curó la herida de su riñón, que en la vorágine había olvidado, una herida más aparatosa que peligrosa. Indiana le contó toda la historia a Harry Letica, los náufragos, los asesinatos. Harry negó haber enviado a ninguna chica. Se dirigieron al sherife del condado, un hombre imperturbable. Indiana relató los hechos con detalle, insistiendo en que los fenómenos paranormales eran obra de algún bromista, pero cuando mencionó a los náufragos, el sherife trajo unas fotografías. Eran Roland de Fe, Gilbert y Juan, desaparecidos en 1980 en Florida. Hace varios años, musitó el sheriff. Ante el silencio de Indiana y Harry, el sheriff rompió sus notas. No hay caso, dijo, sin cadáveres no hay homicidio ni siquiera en defensa propia. Prefiero no haber escuchado nada. Indiana rechazó la invitación de Harry a quedarse y partió hacia Nueva York, profundamente confundido. Nunca antes se había enfrentado a lo imposible de una forma tan real. ¿Cómo podían estar muertos si estuvieron con él? Stelle llamó a un contacto en una revista de lo sobrenatural y se enteró de que Stelle Petersen, la periodista, había muerto la noche anterior, cayendo de la ventana de su apartamento, su cuerpo cortado por la mitad. De vuelta en su apartamento, comprobó que la vecina, a la que tanto observaba, se había ido, y al ir al baño, descubrió que su herida del riñón había desaparecido sin dejar rastro, su piel lisa y tierna, como el culito de un recién nacido. Sin entender nada, se bebió una botella de whisky de 2 tragos y se arrojó a la cama, anhelando el sueño. Y así, en la más profunda confusión, el telón de esta increíble historia cayó.